voy a grabar y voy a abrir Encodo un momento. Encodo es la aplicación que yo utilizo para rayar o para escribir. Eso es de tutoría. Ustedes son octavo, Terraba es sesión 1. Vamos a ponerle así. Terraba sesión 1. Ujarrás. Ah, es Ujarrás. Es que me confundo. Es que los Sí, dos. correcto. Es Ujarrás. octavo año. Gracias. Sí, no. Yo sé que es octavo, pero se me Ujú. confundió entre ese y el otro nombre. Y si me da un momento para configurar esto. Es que no me salen las... ajá. Voy a utilizar papel de rayas. Hay que recordar un par de cositas. Ustedes antes han visto... Vamos a ver qué tal está la letra. Ok. Antes han visto lo que son conjuntos numéricos. Ok. ¿Se ve un poquito mejor? Es como muy delgadito esta línea. Conjuntos numéricos, ¿verdad? ¿Han visto conjuntos numéricos? Cualquier cosa no entienden, me detienen. Conjuntos numéricos. Está el conjunto de los números naturales, que en este caso contiene al uno, al 2, al 3 y así sucesivamente. Está el conjunto de los números enteros, que se compone de números muy pequeños, o sea, negativos, o sea, números negativos, llegan hasta el -3, al -2, al -1, al 0, 1, 2, 3 y continúa de esta manera. Y en este caso vamos a ver otro conjunto numérico. En este caso, el conjunto de los números naturales lo vemos durante la escuela. Que ¿cómo saben que un número es natural? Porque si yo puedo utilizar ese número para contar, es natural. Por eso se llaman números naturales, porque nacen de la ¿cómo se llama? La necesidad natural de contar. Necesidad natural de contar. De contar. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, profe. Está el conjunto de los números enteros, que se denomina el conjunto de los números enteros, porque mm, no tenemos la mitad de números. No tenemos pedacitos de números, vamos a decirlo así. Números a pedacitos. Ahorita vamos a ver con qué me refiero a eso. Números a pedacitos. Ok, ¿hasta aquí todo claro? ¿Y está el número? Ok, alguien escribió. Y hay otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números racionales, que se denota con una Q. O sea, decir aquí, todavía no vamos a decir quién es. Ya vamos a decir conjunto de los números racionales. De números racionales. En este caso, en el conjunto de los números racionales van a tener una forma muy específica. Y hay otro conjunto más, pero este conjunto lo van a ver ustedes en noveno. Entonces, hay otro conjunto más. Bueno, hay un par de conjuntos más. Pero hasta aquí llega la materia de octavo. Para efectos de octavo llegamos hasta acá. Para efectos de octavo. Mejor dicho, para efectos de Ujarrás. Ok, ¿hasta aquí todo claro?
Vamos a ver. Ok, perfecto. Es importante notar que hay esos conjuntos numéricos. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Ahorita vamos a ver quién es Q. Los números naturales son subconjunto de los enteros. Y el conjunto de los números enteros es subconjunto de los números racionales. Es decir, todo natural es entero. Todo entero es racional. ¿Qué quiere decir es- este símbolo? Que es subconjunto, que es subconjunto. Y ahorita después vamos a ver qué es subconjuntos y todo eso. Eso se ve más que todo en la materia de décimo, pero lo que quiero decir es de que el conjunto de los números enteros está contenido también en el conjunto de los números racionales. Es subconjunto. Ok, hasta aquí todo bien. Ahora vamos a empezar con un problema de introductorio. Dice aquí, en febrero del 2012, cuando la gasolina estaba más barata, ocurrió lo siguiente. Ocurrió de que teníamos estos precios. Aquí está el precio de la gasolina, el precio por litro, el impuesto único que sigue aumentando y el margen de precio de estaciones. O sea, es un porcentaje que las estaciones cobran. Y aquí está el precio que nosotros como consumidores recibimos por litro. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ¿Qué cosa? todo Sí, bien. profe. Ok, ¿sí están viendo esta parte? Sí, he dicho, sí, se la están viendo. Y aquí me hacen una serie de preguntas. Me dicen lo siguiente. Si en la gasolina pido que me vendan 10.000 colones en gasolina plus, ¿cuántos litros me dan? Pues vamos a copiar esto y me lo voy a llevar. Agarro esto y me lo llevo. Y vamos a resolver este primer problema. Y vamos a dejarlo aquí. ¿Y lo están viendo? Sí, Ok, ¿cómo, por ejemplo, si ustedes tienen 10.000 colones y quieren comprar gasolina plus a un precio de 600 colones, ¿cuántos litros les alcanzan con 10.000 colones? ¿Cómo se plantea, cómo se plantea la cantidad de litros obtenidos por 10.000 colones? Obtenidos por 10.000 colones. Por 10.000. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Entonces, ¿cómo, señor. cómo conseguirían ustedes la cantidad de litros? Y sería Yo 10.000 dividiría, entre 600. ajá, 10.000 entre 600. Entonces, 10.000 entre 600. Eso lo hace la calculadora, ¿verdad? Pero, ay no, les puse 60.000. Entre 600. Ustedes sí pueden utilizar calculadora para sacar esto. ¿Cuánto les da? me dio 16,6666. Ok, o sea, no te está dando un número entero. ¿Por qué? Porque tiene tiene decimales, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, eso se conoce como número racional. Es uno de los tantos números racionales. Pero vamos a hacer esto. Esto es igual a, ok, hay una regla general. Yo puedo cancelar la cantidad de ceros en el numerador con la cantidad de ceros en el denominador. Si aquí cancelo 6, ¿cuántos tengo que cancelar aquí? Por ejemplo, si aquí cancelé 2 ceros, ¿cuántos tengo que cancelar en el denominador? Igual 2. 2 ceros. 2. Entonces va a quedar una fracción de que es simplificable a 100 sobre
6. Ok, algoritmo de la división. Agarramos a 100, lo dividimos entre 6 y veamos quién nos da. Ok, 100 entre 6. Ok, agarramos el primer dígito. ¿Puedo dividir 1 entre 6 o no? No, tiene que coger el 10. Tengo que agarrar el 10. Ok, al dividir 10 entre 6, ¿quién me da como cociente? 1. No, 1. 1 por 6 y resto este 6 que está aquí. Aquí nos daría 10 menos 6 y esto da 4. Bajamos el 0. Ok, ¿qué número ahora voy a poner aquí? O sea, ¿qué número multiplicado por 6 me da 40 o menor a 40, pero pues, tampoco hay tanto? Y 6 queda 36. 36. Entonces, restamos 36 y aquí me va a dar 6 y aquí me va a dar 4. 4 entre 6 no lo puedo dividir, pero al poner una coma acá, puedo agregar un 0 acá. ¿Hasta aquí todo claro? sí, Ok, ¿qué número me da cercano a 40 al multiplicarlo por 6? otra vez 6. 6. Le resto 4, le resto 36, perdón, y me da 4. Ok, ahora como tengo esta coma acá, puedo seguir haciendo el proceso. Vamos a ver. Ok, ¿qué número? Y va a seguir infinito, porque Ok, va a seguir en lo mismo. este proceso, este proceso se repite ¿cuántas veces? Se repite indefinidamente hasta que yo me canse. ¿Y por qué se tiene que repetir? O sea, el proceso se repite indefinidamente. O sea, al final va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. O sea, jamás voy a poder, más voy a poder encontrar una cantidad finita de decimales. Esto se conoce como una expansión decimal infinita periódica. ¿Periódica por qué? ¿Qué quiero decir que algo es qué quiero decir cuando algo es periódico? Que se repite, ¿verdad? Infinita periódica. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Clarísimo. señor. Sí queda claro. Ok, eso se llama expansión. Uy, aquí me faltó una palabra. Decimal. Decimal, porque puede ser una expansión de cualquier otra cosa. Me faltó la palabra decimal. Decimal infinita periódica. Y aquí quedaría esto. Es que me gusta mucho escribir con rojo, la verdad, no sé por qué. Me ayuda como que la gente no se pierda tanto. Ok, en este caso, podemos darnos cuenta de que esto es igual a 16,6666 y así continúa hasta el infinito. Tiene ese comportamiento. O se puede escribir de la siguiente manera, ya que el 6 se está repitiendo, uno escribe 16,6 y uno le pone una rayita arriba, queriendo decirte que ese decimal se sigue repitiendo. Más fácil. La coma, la raya, indica, indica que el número continúa, bueno, que los decimal indica que el número decimal se repite, se repite. ¿Hasta aquí todo bien? Correcto. En este caso hay números que no se pueden escribir, no se pueden escribir de esta manera. Y de hecho, una pregunta, a mí me pueden vender 16,66666 litros exactos de gasolina. En este caso, o sea, no es tan común, pero puede llegar a pasar. O sea, una cantidad ínfima. Ok, ¿quedó clara esa parte?
Sí, Estamos hablando de la existencia de cantidades no enteras, que es cuando uno generalmente llega al súper y que pide que le vendan medio litro de aceite, ¿verdad? O medio kilo de tomate. ¿Qué es un medio kilo de tomate? Ok, agarramos un kilo de tomate y lo partimos en dos, o sea, en dos bolsas. Eso sería exactamente, bueno, dos bolsas iguales. Estos números se conocen como racionales. Los números racionales, ahorita vamos a poner la caracterización de los números racionales, pero vamos a hacer un par de ejemplos más. Ok. En este caso, hay que también hacer mención de algo muy importante. Pasa mucho que uno se guía mucho por la calculadora, pero puede llegar a pasar de que una pregunta, la calculadora puede aguantar los infinitos decimales. ¿Verdad que no? En el que la calculadora, la pantalla de la calculadora, nomás muestra una cantidad pequeña de decimales. Así que no podemos afirmar de que, o sea, lo que hace es cortarlos. O mejor dicho, hace un truncamiento. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, señor. Ok, ahora vamos a hacer este otro. Entonces, yo creo que con estos dos ya es suficiente como para iniciar ya la materia. Entonces vamos a poner aquí la solución. Aquí vamos a poner solución. Agarramos la cantidad de dinero, 12.000 colones, dividimos entre la cantidad de litros, bueno, entre el precio por litro, que en este caso es gasolina super. O sea, nos fijamos en el precio de la gasolina super. Y en este caso, el precio de la gasolina super es 615 colones. Ok, ¿esto cuánto da? Voy a meter en la calculadora. me dio 19,512. 512. Me suena a que va a dar uno exacto. Ok, esto vamos a proceder por algoritmo, la de división. En este caso estamos dividiendo esta cantidad entre esta. Así que esto quedaría, vamos a ver, bueno, en este caso creo que queda 12.000 entre 615. De hecho no me sirve. No, por ejemplo, no podría agarrar esto así. Tendría que agarrar toda la expresión. En este caso, ¿cuál número al multiplicarlo por 615 me da 12.000 o cercano a 12.000? 19. 19. 19. Ah, bueno, sí. Déjame ver. Ah, no, 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 lo estoy diciendo mal. 615. Puedo agarrar estos dos de primero, ¿verdad? O sea, puedo agarrar estos cuatro dígitos de primero y dividirlo por esto. Entonces aquí daría primero un 1. 1 por 615. Restamos el 615 acá. Y aquí va a quedar 585. Ok, ¿hasta aquí todo claro? O sea, si yo le resto a 1200 615, me va a dar 585. ¿Todo claro hasta aquí? Claro. Ok, ahora ¿qué hago? Bajo este cero, ¿verdad? O sea, queda 5.850 entre 615. Ahí ya me dijo cuánto es. Aquí ponemos un 9. 9 por 615. Una pregunta, digamos, si ponen una pregunta así en el examen, uno tiene que hacer toda esta fórmula. eh, sí, generalmente lo que pasa. Bueno, no creo O, que les o baje. uno Bueno, lo si hace, no, o uno lo hace en la calculadora nada más. es que hay veces donde, por ejemplo, aquí, por ejemplo, como por ejemplo en esta, ¿viste donde te digo esto así? Te pueden dar o esta forma o te pueden dar esta forma. Generalmente es lo que dan dentro del examen. O sea, te dan esta forma o te dan esta forma. Entonces te pueden decir, ¿qué número es igual a este otro? Entonces tenés que ver si es esta forma o esta forma. Y generalmente se hace con propiedades.
La calculadora te puede dar más o menos una aproximación, pero hay veces donde las calculadoras lo que hacen es decir, 16 entre 6 es igual a 16,667. Y hay veces donde ponen preguntas muy trampa. Entonces sí hay que conocer las propiedades. Lo ideal es que en esta parte estamos como introduciendo los números. ¿Estamos bien hasta ahí, Sí. chicos? Ok. Entonces, esto, o sea, 9 por 615. ¿Alguien que lo meta en calculadora para ver cuánto da 9 por 615? 5.535. 5,535. Al restar estos dos números, esto me va a dar aquí 215, ¿verdad? O sea, si yo resto 5,850 menos 5,535, me da 215. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Correcto. Ok. Otra forma de dar este número, Profe, son 315. 315. Ah, ok. 315. Ah, sí, 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 sí. 315. Ok, esto va a ser igual. Por algoritmo de la división, esto va a ser igual a 19 más 315 sobre 615. Ok, de hecho pueden comprobarlo. En este caso, ¿se acuerdan que ustedes a la hora de dividir 12,000 entre 615 les da 19, coma algo? En este caso, 19, ¿qué les dio? Coma 51, ¿verdad? 19.512. Ajá, 512. Ok, esto les va a dar, bueno, aquí vamos a decir algo más. El asunto, cuando uno quita decimales, en vez de poner igual, uno pone aproximado, porque realmente lo que está haciendo la calculadora es quitar dos decimales. 19 más 0,5121. Y aquí lo que quiero dar a entender es que hay veces donde uno quita decimales. Y esto es igual a 19,5121. O sea, 512. El asunto es que hay un montón de decimales más. De aquí, uy, estoy borrando. Realmente lo que está haciendo es, la calculadora quita decimales. Pero, por ejemplo, una respuesta completa sería hasta acá. Esto sí es cierto. Pero a la hora de, por ejemplo, la calculadora lo que hizo fue quitar decimales. Esta es una respuesta completa. Porque, por ejemplo, en este caso, esto es 19 más, este número que está aquí es 0,5121, vamos a ver, 95, 122. Y continúa todavía más. Resulta que ese es un número racional con una expansión periódica específica. Pero en este caso, no tiene un comportamiento tan sencillo de ver como lo habíamos visto anteriormente. De hecho, es periódica, pero es una periódica no tan fácil de ver. De hecho, si nos ponemos a seguir dividiendo entre esto, va a quedar algo muy enorme. Así que no es la idea de realizar tantas operaciones. Entonces, hasta aquí está. Y la suma de un número entero, con la suma de un número racional, es también racional. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, ustedes se preguntan, ¿de dónde salió este número? O sea, este número de acá, ¿de dónde salió? Este. O sea, ¿por qué aquí ponemos 19 y aquí 315 entre 600, 315 entre 615? ¿De dónde salió ese número? Ok, para dar una respuesta con el algoritmo de la división, 19 es este 19 que está acá. Este 315 es el residuo. Y este de acá es el dividendo. ¿Todo bien hasta acá, chicos?
Sí, Ok, perfecto. Esta es otra forma de dar el resultado utilizando el algoritmo de la división. Y en este caso, podemos darnos cuenta de que no da un número entero. ¿Qué tipo de número da? Un número racional. Vamos a definir a los números racionales de la siguiente forma. El conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números que pueden ser escritos como A sobre B, tal que A pertenece a Z y B pertenece a Z, pero B es distinto de cero. O sea, todo número racional puede escribirse como una fracción entre números enteros. ¿Todo bien hasta acá? Sí, señor. Entonces, los números racionales, ok, alguien escribió. Los números racionales se llaman así porque, o sea, son una ración o proporción. Los griegos pensaban que cualquier número era racional. Por ejemplo, ¿qué me refiero con proporción? Si yo tengo la medida de la vara 1 metro, entonces hay una proporción de 1 medio. O sea, podemos escribir a 1 medio como, por ejemplo, podemos escribir como esta barra de aquí arriba, que tiene longitud 1, y este lo escribo como 1 medio. Es una proporción con respecto. Los griegos pensaban que todos los números eran así. Ahí se equivocaron, porque hay otro tipo de números, pero no vamos a ver en este caso. Entonces, los números enteros son proporciones, porque de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una proporción. ¿Proporción de qué? ¿Proporción de qué? De litros por o litros entre cantidad de dinero. ¿Me doy a entender? Hay una proporción entre litros y la cantidad de dinero que uno tiene. ¿Me doy a entender, chicos? Quiero escuchar. Sí, profe. Ok, perfecto. En este caso es importante denotar que hay otro conjunto numérico. Se conoce como el conjunto de los números racionales, que tienen esa forma de A sobre B, tal que A pertenece al conjunto de los números enteros y B pertenece al conjunto de los números enteros, pero B es distinto de cero. O sea, B no puede ser cero. Aquí hay que denotar algo muy importante. ¿Qué pasa si en este caso el valor de B es 1? Ok, si B es 1, sucedería algo así, que haya únicamente el A en el numerador. Y el A en un numerador me indica que todo número entero también es racional. Y de hecho tiene sentido. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 4, esto lo podemos escribir como 4 entre 1, ¿verdad? O también al 4 podemos escribirlo como 8 entre 2. El número 8 es un entero y el número 2 es un entero. ¿Me doy a entender, chicos? sí, Ok. Entonces, todo entero es racional. Y de hecho tiene sentido porque les dije que los enteros son proporciones. Si son proporciones, hay una proporción muy específica, que es el doble. O sea, si yo tengo un número, también tengo el doble de ese número. Todo entero es racional. De hecho, cuando ustedes puedan decir, por ejemplo, o hay veces donde uno dice, proporción de 3 cuartos. ¿Qué quiere decir de eso? Que multiplico por 3 y divido entre 4. Eso tiene que ver mucho también con la gente que es de topografía, así. Porque generalmente lo que hacen como son las escalas. Proporción 100 a 1. Entonces, es importante eso. O también hay proporciones 3 cuartos, 16 novenos. Por ejemplo, la proporción 16 novenos, o sea que para la proporción 16 novenos se usa
para pantallas. Y de hecho, cuando ustedes editan algún tipo de foto, les pide una proporción. Por ejemplo, no sé si alguna vez han editado fotos o han recortado fotos, pero cuando uno quiere recortar una foto, sucede de que le da una serie de opciones. Proporción 1:1, es decir, que por 1 de ancho hay 1 de largo, y está la proporción 16 novenos. 16, 16 novenos. Es una relación de aspecto. Y generalmente se usa para, aquí no sé si están viendo, chicos. Sí, sí, se está moviendo. Yo generalmente les doy así como datos matemáticos, o porque en la vida real uno dice que no aplica matemática, pero uno termina aplicándola hasta para subir un video a Facebook. Resulta que los videos de Facebook también tienen relaciones específicas. Por ejemplo, 16 novenos se usa para videos horizontales, mientras 6 16avos se usa para videos verticales, como los que se suben en TikTok, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, las Sí, proporciones son números racionales. Y aquí este documento lo menciona. Dice, hay un conjunto formado por todo número que puede representarse como el cociente, o sea, división de dos números enteros, con el denominador distinto de cero, o sea, que no puede ser cero, y este conjunto incluye a los números enteros. ¿Do bien hasta acá? sí, Entonces, dice, un hombre, voy a ir leyendo esto para ir dando una serie de cosas. Dice, un hombre tiene un terreno de 22 hectáreas. Quiere repartirla entre 4 hijos en partes iguales. ¿Cuánto terreno le queda a cada uno? Entonces, para saber cuánto terreno le queda a cada uno, tenemos que tomar el 22. Nos vamos a basar en este folleto y después que terminemos con la explicación del tema, por ejemplo, hoy no me va a dar tiempo de entrar, pero vamos a ir haciendo explicación de tema y después resolución de ejercicios del examen. ¿Me doy a entender? ¿Es que alguien preguntó? O Sí, sea, vamos a señor. hacer las dos cosas para que ustedes sepan que lo que uno ve aquí sí llega a entrar dentro del examen. En este caso, este folleto es muy bueno, se los voy a pasar ahora. ¿Está bien? Bueno, realmente es un libro, pero siendo honesto, es de los mejores libros que he visto en la parte de matemáticas, porque tiene muchos ejemplos. Hay veces donde no hay libros con no tantos ejemplos y tiene más ejercicios todavía. Entonces, chicos, por ejemplo, dice aquí, un padre tiene un terreno de 22 hectáreas. Quiere repartirla entre sus 4 hijos en partes iguales. ¿Cuánto terreno le queda a uno? Voy a venir acá. Sí, de hecho es casi todo lo que entra dentro del examen. Bueno, hay que fijarse en el temario. Ustedes tienen un temario, ¿verdad? Hay cosas que entran y cosas que no. Hay temas de que pueden saltarse, otros no se pueden saltar. Y además, el temario les dice a ustedes cuánto tienen que estudiar por tema. ¿Por qué? Porque dice la cantidad de ítems. O sea, si hay un solo ítem en un tema y hay otros 10 ítems en otro tema, ¿qué es mejor, qué es mejor estudiar? ¿Lo de los 10 ítems o el de un ítem? el de 10. El de 10. ¿Para qué? O sea, si yo sé que estoy corto de tiempo, no me voy a sentar a estudiar el del único ítem. Lo ideal es estudiar el de los 10 ítems porque es donde uno dice, aquí es donde puedo pegar más puntos. ¿Estamos claros? Y la parte de conjuntos numéricos es enorme, digamos. O sea, es la parte de conjuntos numéricos y de números es uno de los temas más grandes con respecto al examen. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, señor. Entonces, números es fácil cuando se estudia bastante. O sea, no es tan difícil, o sea, no es tanto como cuando que ustedes les vayan a poner problemas dentro del examen, porque de hecho los de problemas son sencillos,
Lo que hay que saber es interpretar la información. No escucho, ok. ¿Todos me escuchan bien? ¿Los demás? Sí, señor. Ok, es que alguien me dice por el chat de que tiene un problema con el micrófono. No escucho, le toco por todos lados y nada. Creo que es que hay una de las opciones cuando uno la deja entrar a Zoom. Entonces, cuando uno entra a Zoom, le da la opción de conectarse con el micrófono de uno y que el audio salga por el parlante de uno. Hay veces donde uno escoge mal el parlante. Eso ahorita no te puedo decir exactamente cómo es. Por ejemplo, es que no sé si es que no te puedo decir cómo es porque el detalle es que ahí generalmente esto de Zoom está en inglés. Entonces, Podría tal vez salirse y volver a ingresar nuevamente. sí, porque hay veces donde al salir, es que no sé si me está escuchando, intentando salir y volver a entrar, se arregla. Ok, chicos, para mientras, intenten resolver el de las hectáreas y me dicen qué resultado les da. Para mientras. Bueno, es que ya la respuesta salía ahí 5,5. Es importante también poner unidades. 5,5 ¿qué? Hectáreas. Para que sepan, ¿verdad? Porque hay profes, no sé si, por ejemplo, no sé si alguno va a querer continuar dentro de la universidad o un tipo de estudio diferente, pero es importante poner las unidades. ¿Estamos claros? Sí, señor. Está dando tiempo a los que no hayan terminado. Ok, ¿se me escucha bien ahorita? Es que ahorita es que no se me mueve tanto el micrófono. Entonces aquí vamos a decir solución. Solución. En este caso, vamos a dividir 22 entre 4 y esto va a dar igual a, vamos a ver, usando algoritmo de la división, va a quedar, vamos a dividir 22 entre 4. Ok, 22 entre 4. ¿Qué número? Al multiplicarlo por 4 me da cerca de 20. Me da 22 o cerca de 20, de 22, pero obviamente menor. 5 sería. 5 por 4, 20. Entonces restamos 20. Aquí queda 2. Ok, en este caso no puedo dividir 2 entre 4 directamente. Entonces aquí ponemos una coma, aquí ponemos un 0 y dividimos 4 entre 20. ¿Qué número al dividirlo entre, por ejemplo, qué número al multiplicarlo por 4 me da 20 o muy cercano a 20, pero menor? 5 atrás. 5. Restamos el 20. En este caso va a dar residuo 0. Es decir, es decir, en este caso, la expansión es finita o infinita. Grita. Finita. Entonces, a cada hijo le corresponde 5,5 hectáreas. Unidades son importantes. Bueno, aquí hectáreas no iría tildado aquí. Iría tildado en la ta. Ajá, vaya tildado en la ta. Es que me acordaba que iba tildado, pero no me acordaba en dónde. Y ahora que lo escribí, sí me di cuenta dónde es. Hectáreas. Y aquí vamos a hacer mención. Si la expansión decimal es finita, decimos tiene expansión exacta. Tiene expansión. Decimos
que tiene expansión decimal exacta. Decimal exacta. Hasta aquí todo bien, chicos. Es decir, ya vimos dos tipos de expansiones. La expansión decimal infinita, pero que se repite, que es periódica, y tenemos la expansión decimal cuando es finita. Cuando es finita decimos de que tiene expansión decimal exacta. Ok, no está tan difícil, ¿verdad? Y en este caso creo que es más fácil verte que es más fácil dividir, darle a cada uno 5,5 que darle algo como que quede 6, 6, 6, 6, 6 así de forma periódica. Esos temas no son difíciles, de hecho es donde ustedes pueden conseguir puntos. Otro, por ejemplo, los temas más sencillos para conseguir puntos serían la parte de conjuntos numéricos o teoría de conjuntos o números, que así se llama según el MEP, y la parte de estadística. Y de hecho son dos de los que tienen más, más puntos disponibles. Entonces les recomiendo como repasar esos dos temas, porque hay otro tema que es el tema de álgebra. Y la parte de álgebra se complica siempre porque en este caso la parte de álgebra es abstracta, ¿verdad? Aparecen letras, aparecen cosas muy extrañas. ¿Me doy a entender? Pero no le tengan miedo, sino tenganle respeto y estudienla como deberían. Generalmente los profes de mate damos mucha parte en la parte del álgebra porque es la parte que más les cuesta. También está la parte de geometría. Geometría también es fácil de conseguir los puntos. Pero creo que la parte más fea es la parte de álgebra. Siempre, siempre, siempre. Porque es la parte con menos contextualización. ¿Me doy a entender? Ya después veremos la parte de álgebra, pero poquito a poco. Y si se dan cuenta y si buscamos un examen, se van a dar cuenta que los ejercicios que estamos realizando aquí son muy similares. Esta parte es bonita. Y la parte de álgebra es la que a uno le da un poquito más de miedo. Profe, una consulta. ¿Cómo Dime. hago yo para saber que aquí dice que acá hijo le toca 5,5 o 11/2? Es que ¿Cómo hago yo? son formas de escribir la fracción. ¿Me doy a entender? Aquí Sí. vamos a ver ok, 22/4. Esto es igual a 2 por 11 entre 2 por 2. ¿Me doy a entender lo que estoy haciendo? Estoy factorizando, pero factorizando el 22. 22 es igual a 2 por 11, ¿verdad? ¿Me doy a entender, chicos? Ajá. Y ahora, 22, en este caso, puedo cancelar un 2 arriba y abajo. Así que queda 11 medios. Y si tú lo metes en la calculadora, te vas a dar cuenta que es 5,5. O sea, son dos formas de dar el mismo resultado. ¿Me doy a entender? O sea, Sí. son el mismo número. Y de hecho, se dice que las fracciones, ¿qué son? Las fracciones son un señor con diferentes disfraces. O sea, pueden parecer diferentes, pero siguen siendo la misma. ¿Hasta aquí todo claro? En este, Clarísimo. en este caso, es importante también mencionar lo siguiente. Hay veces donde ustedes van a tener que ir de esta forma a esta otra. Por ejemplo, ir de esta a esta es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es dividir. Pero ir de esta a esta no es tan fácil. Les digo cómo se hace. De decimales, de decimales exactos a fracción. Aquí estoy un poquito adelantándome al tema. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen 5,5, ustedes van a multiplicar por 10 entre 10. ¿Hasta aquí todo claro? O sea, lo que estoy haciendo es multiplicar por, esto es 1,
O mejor dicho, podemos verlo de la siguiente forma. Si yo quiero cambiar de decimales exactos a fracción, muevo la coma una unidad y lo divido entre 10. Por ejemplo, ok, de esta forma, 5,5, 55 entre 10. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿el número de arriba es divisible por 5, sí o no? Sí, Ok, 5 por por 11. 11. ¿El número de abajo es divisible por 5, sí o no? Sí, por 2. 5 por 2. Cancelo los 5 y me da 11 medios. ¿Vieron que no está tan difícil? Pero en este caso vamos a ponerlo aquí, decimales exactos a fracción. De hecho, lo tengo en grande. ¿Para qué? Porque si es cuando es de periódicos a fracción no es tan sencillo, pero ya después les voy a enseñar cómo es. Pero de decimales exactos a fracción es sencillo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 500, por ejemplo, si tuviéramos 5,25 entre, por ejemplo, si lo quiero escribir como una fracción, ok, voy a correr la coma dos veces. Una, dos. Entonces va a quedar 525. ¿Y entre cuánto divido? ¿Entre 100 o entre 10? ¿Qué le suena más? Bien, Entre porque 100. tengo dos espacios. Correcto, entre 100. Y en este caso, el número de arriba es divisible por 5, ¿verdad? Es 5 por 105. El de abajo es divisible entre 5. Sí, Sí. entre 20. 5 por 20. Cancelo los 5 y va a quedar 105 sobre 20. Ok, una pregunta. ¿El de arriba es divisible entre 5? Sí, señor. Entonces es 5 por Eh, 21. 21. ¿El de abajo es divisible entre 5? 5 por 4. 5 por 4. Cancelo los 5 y da 21 cuartos. Entonces, 21 cuartos, métanlo en una calculadora. ¿Cuánto les dio? 5,25. Partimos de aquí y llegamos a aquí. O sea, esos dos números son iguales, son el mismo. Nada más que son dos formas de representar el mismo número. ¿Está fácil o difícil esta parte? Me estoy adelantando. Está fácil, solo que es como práctica. Un ejemplo, y si el número no se divide por 2 y se divide por 3, es entonces el mismo procedimiento. Por ejemplo, vamos, no sé, nada más es simplemente comenzar a simplificar. Y de hecho es por lo que se llaman potencias de 10 siempre. O sea, tiene un poquito de lógica. O sea, si yo divido 525, por ejemplo, si yo divido 525 entre 100, entonces nada más yo sé que directamente esto es correr la coma dos veces. O sea, y viceversa. Recuerden algo, las igualdades se pueden ir de un lugar para el otro o viceversa. Entonces, eso es muy importante y de hecho es algo que en noveno año les cuesta un toque visualizar. Ya después verán por qué es. Ya dentro de poco van a ver por qué es que les digo que cuesta un poquito visualizar. Pero hay veces donde un proceso es reversible, pero no es tan fácil de verlo al otro lado. Pero les recomiendo también ir practicando. Ok, y voy a ir con el otro. Dice aquí, si camino 10 metros hacia el oeste, generalmente lo que hace uno es el oeste queda hacia la izquierda. Pero aquí queda el norte, sur, este y oeste. En este caso es indiferente la dirección. Ok, me quedó feo. Entonces aquí queda, vamos a dibujar la rosa de los vientos. Hacia arriba y hacia abajo, norte, este, sur, oeste. En este caso, dice que partí de un punto. Yo parto desde el origen. Ok, partí desde aquí. Me moví 10 metros. Entonces llegué hasta 10. Me moví esta distancia en primer lugar.
¿Y qué dice el ejercicio? Me devuelvo una cuarta parte de lo que había recorrido. O sea, se devuelve un pedacito. ¿Cuánto se devuelve? Ese Dos pedacito más o punto menos. cinco. Se devuelve 10 cuartos. ¿Por qué 10 cuartos? Se preguntará alguien. Porque en este caso se está devolviendo una cuarta parte de lo que caminó. ¿Cuánto había caminado? 10 metros, ¿verdad? Y se devolvió una cuarta parte. ¿Qué es una cuarta parte? Y serían 2.5 metros. Correcto. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo primero así. 10 metros menos 2.5 metros es igual a 7.5 metros. Ahora, si lo hago como fracción, 10 metros menos, menos 10 4 m, en este caso puedo quitar las m para evitar, porque después se me confunden con otro tema. Entonces, esto sería igual a, vamos a hacer lo siguiente, cuando yo quiera restar fracciones, ¿se acuerdan cómo se restaban fracciones? Uno, sacaba el mínimo común divisor de los denominadores. Este 4 lo divido entre el denominador de acá, que sería 1. Entonces 4 entre 1 da 4. Y multiplico por 10. Así que dar 40. Aquí es... Ay, es que me está corrigiendo esto de forma bien rara. Ok. No sé por qué me está corrigiendo. Yo quiero hacer un 0 nada más. No quiero un círculo. Nada más lo corrijo que he dicho. Ahora tomo el 4, lo divido entre 4 y lo resto con el 10. Y aquí nos va a dar 30 cuartos. Y 30 cuartos se puede reducir. ¿Quién es 30 cuartos? En este caso puedo escribirlo como 2 por 15 por 2 entre 2 por 15 por 2 por 2. Cancelo los dos arriba y abajo y queda 15 medios. En este caso 15 medios, si lo meten en la calculadora, es 7.5 y es que daría el mismo resultado. Después les enseño cómo sumar y restar fracciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Correcto. Yo creo que después ustedes les piden operaciones, suma, resta, división y multiplicación de fracciones. Me está adelantando un poquito. Pero aquí están las dos respuestas, 7,5 o 15 medios. Pero en síntesis, bueno, es que desde aquí era un poquito más sencillo simplificar, ya que ustedes saben que 10 cuartos es igual a 5 medios. Bueno, lo voy a dejar así. Pero también se puede hacer de esa manera. Pero yo creo que queda un poquito más sencillo verlo así, ¿verdad? Con decimales. Era un poquito más, más fácil de restar. ¿Todo claro hasta acá? Clarísimo, profe. Ok. Es importante entender esto. Ya después vamos a continuar con la materia. ¿Ves? Y aquí hay unos ejercicios de movilización. Bueno, aquí hay unas aproximaciones decimales, que era lo que les estaba diciendo ahora. Por ejemplo, si yo digo 21 cuartos, de hecho, no sé si fue que lo tomé, no sé si que fue que lo tomé de aquí directamente, o sea, que lo vi de reojo, o fue que simplemente coincidió, pero aquí está 21 cuartos y es el 21 cuartos que ahora les estaba explicando, ¿verdad? Esto de acá. O sea, no sé si fue que lo vi o se me quedó pegado en algún lado, pero bueno, quedó claro todo en esta parte. Para todos, es que no, solo escuché una persona. Sí, profe. Ok.
Ok, ok. Ahora, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con las aproximaciones. Y voy a agarrar desde aquí. Dice aquí, una forma de calcular aproximaciones en números racionales es realizando la división del numerador entre el denominador. En este caso, obtenemos una aproximación o obtenemos el número real. Por ejemplo, en este caso, esta sería o sea, este sería el mismo número. Vamos a ver, 21 entre 4 es igual a 21 entre 4 y les va a dar 5,25. En este caso sucede algo similar. 16 entre 5 es igual a 16 entre 5 y eso es igual a 3,2. En este caso, esto se puede hacer desde la calculadora. Todo esto se puede hacer dentro de la calculadora. En este caso, no, porque si se fijan, 9 entre 11 va a dar números periódicos. En este caso se llama expansión decimal periódica. ¿Les queda claro hasta acá? Ujú. En este caso, la raya que está encima del 81 indica que el 81 se repite. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, Sí, y aquí algo similar. Ok, entonces va a haber números de expansión decimal exacta, que era lo que estaba explicando ahora, y expansión decimal periódica. Los de expansión decimal exacta son aquellos que se pueden contar los decimales. En este caso, ¿cuántos decimales tiene el A? solo uno. Solo uno. ¿Cuántos decimales tiene el B? 2. Correcto. ¿Cuántos decimales tiene el C? Solo 1. Solo uno. Y en este caso, con respecto a la expansión decimal periódica, tenemos esto. Esto de aquí está malo. Se los voy a decir por qué. Aquí hay un pequeño errorcito. Pero creo que fue error de la, de la hora de digitarlo. Vamos a ver. Voy a copiar esto de aquí arriba y me lo voy a llevar acá. Y me voy a llevar estos tres. Así. Uy, no sé, horrible. Bueno, los escribo mejor. Un tercio va a ser igual a 0,3333. Ay, y así sigue indefinidamente. Tengo que cambiar el editor de esto. Ya vi que sí, con el cero me da problemas. Tiene que haber alguna configuración. Bueno, decime que no. De ahí sí. No, es que hace poco metieron una actualización de esto y me arruinaron la aplicación porque la aplicación funcionaba bien el semestre pasado. Ahora es que le pusieron que cada vez que detecta algo similar a un círculo, lo convierte en círculo. O no vale. Lo voy a dejar así. No va a estar peleando. Y continúa así infinitamente. Entonces, esto puede ser escrito como 0,3 periódico. En el caso de 9 sobre 11, va a ser igual a 0,81 y se repite el 81 varias veces. Para denotar de que el 81, ay, pues madre, perdón por la expresión, pero es que ya me tiene cansado que me esté cambiando las cosas. Y así sucesivamente, esto se escribe como 0,81 periódico. Por favor, no. Bueno, así. Y ahora, 7/16 es igual a 1,16 16, 6, 6, 6, y así sigue infinitamente, o sea, el comportamiento se repite de los 6. Y en este caso, vamos a poner un 1,6 y vamos a poner el que se repite, que es únicamente 6.
Estos se llaman periódicos mixtos. Mixtos. ¿Por qué se llaman periódicos mixtos? Porque el primer decimal no se repite, pero a partir del segundo, del tercero, o por ejemplo, a partir del tercero, se van a repetir unos decimales específicos. Se llaman periódicos mixtos, pero lo que hay que entender de aquí es que, lo que hay que entender de esta parte es que los decimales son infinitos o son exactos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe, nada más una pregunta. Es que creo que la vez pasada nos habían explicado que cuando habían, digamos, igual números infinitos, pero no se repetían. Por ejemplo, 6, 5, 7, 9, había una forma de expresarlo, pero no recuerdo cómo era. Ah, bueno, Que no bueno, que repiten. no se repiten, o sea, que no tienen un Ajá, patrón. correcto, En correcto. e- para para efectos del curso, no les va a aparecer ninguno así. Se los digo una vez. Ah, ok. Por ejemplo, les puede pasar de que el resultado les dé 0.856, eso es 85.6 y así sucesivamente. Entonces, pero si se dan cuenta, tiene un patrón. O sea, el 85.6 se repite. Entonces, esto lo escribimos como, como 0.856 periódico. Seis periódico. Así. O sea, pero lo que estoy diciendo es que el 85.6 se repite. En efectos de este curso, jamás les debe aparecer uno donde los decimales no tengan ningún patrón. Se los digo una vez. Si no tienen patrón, están enfrente a otro número que no entra para efectos del curso. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Por ejemplo, Pero habían dicho que, bueno, en este caso, cuando los números así, que son tres que se repiten, o a veces hasta más, ajá, creo, que ¿sí, solo se no? tienen que tomar los primeros tres números. Ajá, correcto. Por ejemplo, aquí nada más tomamos los primeros tres y pongo la raya para indicar de que se está repitiendo. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, bueno, voy a evitar poner el cero, porque el cero ya me tiene con cólera. 0, 514, 814, y después se repite, ponemos 1, 85, 14 y periódico. Ponemos de esta manera, denotando que es el número que se repite. Importante decir de que en este caso jamás les van a aparecer unos que no tengan patrón. Si no tienen patrón, asústense, no mentira. Tengan cuidado. Por ejemplo, los que no tienen patrón en los decimales son otro tipo de números. Son otro tipo de números. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, yo sé que el famoso pi es famoso dentro de, por ejemplo, el número pi tiene esa capacidad de que los números no se repiten en ningún punto, en ningún punto, no hay ningún patrón. ¿Me doy a entender? El número pi, por ejemplo, si usted, no sé si la calculadora lo tiene, pero el número pi realmente lo que no hace es tomar los primeros tres decimales, pero tiene infinitos decimales y los decimales no son periódicos, o sea, no tienen un patrón. Y si no tienen patrón, significa que no son racionales, son irracionales. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, señor, clarísimo. Mire, ok, aquí hay otro ejercicio, dice, realice las aproximaciones decimales de los siguientes números expresados en notación fraccionaria. Y aquí hay una sugerencia, no utilice la calculadora para enfatizar en cómo se obtienen las representaciones racionales de los números. Por eso es que yo les digo que hay veces donde no es tan necesario, o mejor dicho, no es tan
O sea, no es tan necesario usar la calculadora porque hay veces donde hay truncamientos, o sea, que la calculadora corta decimales. Voy a llevarme esto acá y voy a hacer unos muy específicos. Y van a darse cuenta por qué voy a tomar esos ser específicos. Aquí en este caso nosotros debemos de realizar las divisiones. División con algoritmo de la división. Ok. En este caso, es importante eso, realizarlo con este. Yo creo que este que queda claro, estos son sencillos. Los divisivos entre 2, 2, entre 5, entre 7 hay problemas. Generalmente entre 7 sí tiene ese detalle. Entre 7, 9 y 11, generalmente los patrones son más difíciles de ver. Principalmente entre 7. 7 tiene una propiedad importante. Ok, realicemos el número 16. 20 entre 7. Esto es igual a, vamos a poner puntos suspensivos, porque lo vamos a hacer con respecto al algoritmo de división. Ok, 20 entre 7. ¿Cuánto es 20 entre 7? 17 por 2, 14 sería. 2, ponemos un 2, 2 por 7, 14. Restamos 14 y queda 6. 6 entre 7 no se puede. Bueno, sí se puede, pero quedaría en esto. Entonces vamos a agregar un 0 aquí y vamos a agregar una coma acá. Y una coma acá. Ok, aquí ¿qué ponemos? ¿Qué número al multiplicarlo por 7 me da muy cercano de 60 o menor? 7 por 8, 7 por 8 es 56. 56. Ponemos 8 y restamos. 7 por 8 es 56. A ver. Sí, restamos 56 y queda 4, ¿verdad? Ponemos un 0. Ok. ¿Qué número me da muy cercano a 40? ¿Qué número al multiplicarlo por 7 me da 40 o muy cercano a 40? 5. 5. Ay, qué madre con esto. No, hombre, ya me tiene cansado. Vamos a ver. ¿Hay alguna forma de corregir esto? Bueno, ahora que termine con ustedes, lo corrijo. Pero ya me tiene harto. Ok, ahora pongo 5 aquí y le resto 35. Aquí va a dar 5, ¿verdad? Pongo un 0. ¿Qué número al multiplicarlo por? ¿Qué número al multiplicarlo por 7 me da 5? 7 por 6, 42. No, 42, 7 ¿qué? por 7, 49 más bien. Sí, 7 por correcto. 7. Restamos 49 y aquí queda 1. ¿Qué número me da? ¿Qué número me da 10 al multiplicarlo por 7 o muy cercano a 10, pero menor? 1. 1. Entonces aquí restamos 7 y queda 3. Pongo un 0. Al dividir 7, por ejemplo, ¿qué número al multiplicarlo por 7 me da 30 o muy cercano a 30? 4. 28. Ok, tenemos 4, entonces restamos 28. Aquí queda 2. Queda 2. Ya no me dio espacio. El 7 es problemático. Eso es una propiedad que tiene el 7. Vamos a ponerlo así. Ok, queda 2, ¿verdad? Ok, ¿qué número al multiplicarlo por 7 me da muy cercano a 7 o se pasa? O mejor dicho, ¿qué número me da 7, me da 20 o muy cercano a 20? Y sería por 2. 14. Ajá. Ajá. 2.
Aquí restamos 14 y queda 6. Pero si se dan cuenta, volvemos a este punto. O sea, volvemos al mismo punto. Y, o sea, va a volverse a repetir todo el proceso. Es decir, 20 entre 7 es igual a 2,85, 71, 42 y se repite. Y, de aquí y a partir de aquí tiene un comportamiento. Ay, no me faltó el 4. 4, 2 y se repite el proceso. Es decir, esto es igual a 2,857142 periódico. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, ¿Qué tal lo ven? sencillo, nada más de hacerlo con cuidado. Sí, correcto. Ok. Generalmente las divisiones entre 7 tienen ese problema. De hecho, me imagino que 22 entre 7, voy a utilizar la calculadora de la compu. 22 entre 7, otra vez va a volver a pasar lo mismo, porque ya sé cómo es el 7. El 7 tiene esa propiedad. Miren cómo es el 7. 3,14, 28, 57. Y miren que a partir de este 14, queda otra vez 14, 28, 57. Vuelve otra vez con el 14, el 28, 57. Otra vez 14, 28, 57, 14, 28, 57. ¿Ya cuál es el periodo de este número? ¿Cuál sería el periodo de este número? Un 14, 28, 57. Ajá, correcto. Lo Es termina siendo infinita, 7. es infinita periódica, pero el periodo es 14, 28, 57. Los números, en este caso, esto lo hubieran pues podido poner en la calculadora, pero lo que a veces hace es truncarlo. Entonces hay veces donde parece, de hecho, hay números en los que parece, o sea, hay números que parecen que tienen expansión decimal periódica, pero no es cierto. O sea, periódica o no periódica. La calculadora te los trunca, así que no sabes si está bueno o está malo. Y aquí es bastante sencillo. Por ejemplo, hay otros números, por ejemplo, el número 15. ¿Cuánto es 54 entre 6? El 15. 9. 9. Ok, 50 es 9. Y en este caso es un exacto, infinito periódico. ¿Cómo es la expansión decimal de ese número? Es exacto. Exacto. Pero ya vieron, me entendieron la explicación de la hora de expansión decimal exacta y de expansión decimal periódica, infinita Súper periódica. claro. Ok, vamos a ver si hay algún tema más importante para hoy. Ok, aquí está este mismo. Nada más que otra vez viene siendo lo mismo. Pero vieron que hay veces donde, por ejemplo, si yo lo pongo en la calculadora, ok, alguien que tenga la calculadora a mano y me calcule la expansión decimal de este de 20 entre 7, ¿cómo les tira la calculadora? Ustedes usan solo cuentapollos, ¿verdad? Me da 2,8571,428. Ajá, pero ahí corta, ¿verdad? Ajá, te llega hasta 8. Sí, porque no sabemos si es infinito o no. Por ejemplo, si yo hubiera agarrado los siguientes números, 285, 285, 71, 428, y lo divido entre, vamos a ver, de esta forma, ay, me equivoqué, tenía que ir entre uno más. ¿Ves que tiene la misma forma? O sea, te dio el mismo resultado, ¿verdad? Es el mismo resultado que te dio la calculadora.
pero el número que estoy dividiendo es otro, porque la calculadora trunca, así que no sabes si es infinito o no infinito. Pero igual, mi recomendación es de que en el examen jamás les va a dar algo dividido entre 7, pero es importante denotar que ustedes sepan cómo sacar esos decimales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vamos a ver. Esto ya lo hicimos, de hecho lo estamos haciendo sobre la marcha, y aquí quedan un montón de ejercicios sin resolver. Entonces, 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 lo importante es entender eso. Hay otro tipo de representación. Está la representación fraccionaria, la decimal y la mixta. ¿Cómo sacan la representación mixta? Les voy a explicar fácilmente. Eso es fácil. Multiplica, pro. Hay un truco para hacerlo, que es muy... Se multiplica ¿cómo se llama? El número grande sí, el por grande el de abajo y se suma el otro. sí, pero ¿cómo pasas de mixta a fraccionaria? Bueno, eso es para pasar de mixta a fraccionaria, pero de fraccionaria a mixta, ¿cómo lo haces? Y ahí, igual solo la divido. Ajá. Lo ideal es hacer lo siguiente. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo se hace de mixta a fraccionaria. Ok, ya vimos cómo se pasa de fraccionaria a decimal. Ajá. Ya la vimos. De decimal a fraccionaria me hace falta un caso. Ah, ay, qué madre con esto. Bueno, voy a poner una flecha mejor. A fraccionaria, ya vimos cómo se Ujú. pasa de exactas, aquí vamos a poner solo exactas. Solo exactas. Pero me hace falta de lo que es, eh, me, me falta periódicas, y eso se le explico la siguiente semana, porque sí es una explicación bastante fuerte. Ahora, tenemos que ver cómo pasar de mixta a fraccionaria. ¿Cómo detesto esto? Perdón. Fraccionaria. Es que me está dando problemas esto. Yo no sé por qué le pusieron esa actualización. Y de fraccionaria mixta. O no sé si mejor dejo esto hasta acá, porque no sé qué tan cansados estén ustedes. O sea, porque ya vimos bastante materia hoy. Y lo que podríamos dejar es algunos ejercicios que ustedes hagan y que cualquier cosa me pregunten por el chat, ¿verdad? Porque sí hemos visto bastante materia hoy, ¿verdad? Profe, ¿y usted no nos puede mandar el folleto ese con el que está trabajando? Sí, ¿qué tal lo ven? No sé tan mal, ¿verdad? No, bastante bueno y puede uno ir resolviendo las prácticas esas. Ok, entonces, ¿qué les parece si lo dejamos hasta acá y después les explico esto la próxima semana mejor? O sea, porque no sé si qué tan cansados estén. O sea, porque, o sea, estos temas son un toquecillo fuertes cuando más los ve así. Y tampoco, Sí, profe, después nos saturamos. sí, sí. Entonces, igual, cualquier cosa y después discutimos esto. Y obviamente hagan los ejercicios de la sección correspondiente. En este caso sería la página, principalmente la página, les voy a escribir página 10, página 10, página 11. Hay un pequeño rosillos, pero cualquier cosa me indican, ¿verdad? ¿Qué haríamos hasta acá entonces?